Ven, amor. Mando a mi madre al rancho y tú te quedas con la casa. Mi hijo conversaba por celular con mi nuera, mientras yo limpiaba los muebles de mi nueva casa. Entonces yo me acerqué por detrás de él en silencio y le quité la cosa más preciosa que él tenía. Lo que mi nuera escuchó después de eso, hizo que ella colgara la llamada en el mismo momento. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese instante. Como una madre de 64 años que dedicó toda su vida a su hijo, terminó espiando su propia traición. Como el amor incondicional se convirtió en la herramienta perfecta para que me arrancaran todo lo que había construido con mis propias manos. Esa mañana había amanecido temprano. Como siempre. Mis manos ya no eran las mismas de hace 20 años, pero seguían siendo capaces. Seguían limpiando. Seguían trabajando. Seguían dando aunque ya no quedara mucho por dar. Había comprado un trapo nuevo y un producto especial para la madera. Quería que los muebles de la sala brillaran. Esta casa era mi orgullo. Mi logro. El resultado de 30 años de trabajo en una fábrica textil donde mis dedos sangraron más veces de las que puedo recordar. Francisco había llegado 2 días antes. Dijo que venía a visitarme. Que quería pasar tiempo conmigo. Que Valeria estaba ocupada con un proyecto en la ciudad y él aprovechaba para venir al pueblo. Yo le creí. Siempre le creía. Preparé su comida favorita. Limpié su antigua habitación. Puse sábanas limpias que olían a suavizante de ropa. Compré el café que a él le gustaba, aunque a mí me parecía demasiado caro. Gasté casi $20 solo en cosas para recibirlo bien. Él llegó con una sonrisa. Me abrazó en la puerta. Me dijo que la casa se veía hermosa. Que yo me veía bien. Que había extrañado mi comida. Yo me derretí como siempre. Como cada vez que mi hijo me daba una migaja de afecto. Cené con él esa noche y hablamos de todo y de nada. Él me preguntó por mis vecinos. Por mi salud. Por mis rutinas. Yo le conté todo con lujo de detalles porque hacía meses que no teníamos una conversación así. Pensé que finalmente mi hijo estaba madurando. Que finalmente valoraba a su madre. ¡Qué tonta fui! A la mañana siguiente, él se levantó tarde. Yo ya había desayunado y estaba limpiando la sala. Los muebles de madera que había comprado con tanto esfuerzo necesitaban cuidado constante. Cada uno de esos muebles tenía una historia. La mesa del centro la compré cuando Francisco cumplió 15 años. El librero lo adquirí cuando él entró a la universidad. El sofá de 3 puestos fue mi regalo para mí misma cuando por fin terminé de pagar la casa. Cada centavo que gasté en esta casa salió de mi sudor. De mis manos cansadas. De mis rodillas hinchadas después de tantos años de pie en la fábrica. Francisco salió de su habitación cerca de las 10 de la mañana. Llevaba el celular en la mano como siempre. Esa cosa parecía estar soldada a su palma. Me saludó con un beso rápido en la frente y se sirvió café. Yo seguí limpiando. No quería molestarlo. No quería que pensara que su madre era una anciana pesada que no lo dejaba en paz. Entonces su teléfono sonó. Valeria. Vi el nombre en la pantalla antes de que él contestara. Mi nuera. La mujer que se casó con mi hijo hace 6 años y que desde entonces parecía tener una misión personal de alejarme de él. Pero yo nunca dije nada. Nunca me quejé. Una buena madre no se mete en el matrimonio de su hijo. Una buena madre se queda callada y espera que la incluyan. Francisco contestó y caminó hacia el pasillo. Yo seguí limpiando la mesa del centro. Pasé el trapo en círculos suaves, tratando de no hacer ruido. Quería que la madera brillara. Quería que todo estuviera perfecto. Entonces escuché su voz. No estaba hablando bajo. No estaba susurrando. Hablaba con normalidad porque pensaba que yo no estaba prestando atención. Porque para él yo era solo parte del mobiliario. Ven, amor. Mando a mi madre al rancho y tú te quedas con la casa. El trapo cayó de mi mano. Mi cuerpo entero se congeló. Pensé que había escuchado mal. Que mis oídos viejos me estaban engañando. Pero entonces él siguió hablando y cada palabra fue peor que la anterior. Ya hablé con el dueño del rancho. Son 2 habitaciones pequeñas pero suficientes para ella. Está a solo 20 minutos del pueblo, así que no va a estar tan aislada. Le dije que es temporal mientras arreglamos unas cosas aquí en la casa, pero tú y yo sabemos que no va a volver. Esta casa es nuestra ahora.
Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer al suelo. Francisco estaba parado frente a la ventana del pasillo, completamente ajeno a mi presencia. Continuó hablando con esa voz relajada y casual, como si estuviera planeando unas vacaciones y no el destierro de su propia madre. Ella no se va a negar. Ya sabes cómo es. Siempre dice que sí a todo. Además le voy a decir que el rancho es mejor para su salud, que el aire del campo le va a hacer bien, que aquí en la casa hay muchas escaleras y a su edad puede caerse. Se va a tragar todo. Siempre lo hace. Valeria dijo algo del otro lado de la línea. No pude escuchar qué, pero la respuesta de Francisco fue clara. No, no vamos a pagarle renta. Ya hizo suficiente por mí toda su vida. Ahora es mi turno de decidir qué es mejor para ella. Además, esta casa técnicamente también es mía. Yo crecí aquí. Tengo derecho. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho. No era mi corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi hijo. Era la ilusión de que todo mi sacrificio había valido la pena. Era la esperanza de que al final del camino mi hijo me amaría como yo lo amaba a él. Me quedé ahí parada contra la pared, sintiendo como 30 años de trabajo se convertían en nada. Como cada hora extra que hice en la fábrica. Como cada comida que me salté para que él pudiera comer mejor. Como cada dólar que ahorré negándome caprichos para que él pudiera estudiar. Todo se evaporaba en ese pasillo mientras mi hijo planeaba robarme la única cosa que realmente me pertenecía. Entonces algo cambió en mí. Fue sutil. Fue silencioso. Pero fue real. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración se hizo más lenta. Mi mente se aclaró con una frialdad que nunca había sentido antes. Saqué mi celular del bolsillo de mi delantal. Abrí la aplicación de grabadora de voz. Presioné el botón rojo. Y empecé a caminar hacia él. Mis pasos eran silenciosos. La alfombra del pasillo amortiguaba cualquier sonido. Francisco seguía hablando ajeno a todo. Ajeno a que su madre estaba a menos de 2 metros de distancia documentando cada palabra de su traición. El rancho cuesta $300 al mes. Es barato. Pero no te preocupes, ella tiene su pensión. Que pague su propia renta. Nosotros necesitamos ese dinero para remodelar la cocina. Tú siempre quisiste una cocina moderna y esta casa tiene buen espacio. Vamos a tirar esa pared y hacer una isla en el centro. Va a quedar preciosa. Me acerqué más. Estaba justo detrás de él ahora. Tan cerca que podía ver la pantalla de su celular. Tan cerca que podía escuchar la respiración de Valeria del otro lado. Mi mano sostenía mi teléfono en alto grabando cada segundo. Cada palabra. Cada traición. Mamá no va a reclamar. Nunca lo hace. Es demasiado buena. Demasiado sumisa. Siempre ha sido así. Por eso es tan fácil. Mañana le digo que encontré un lugar perfecto para ella y listo. En una semana ya está instalada allá y nosotros aquí. Entonces di un paso más. Mi sombra cayó sobre él. Francisco se giró. Nuestros ojos se encontraron. Él vio mi rostro. Vio mi teléfono en alto. Vio la pantalla con el contador de grabación corriendo. Y en ese momento exacto entendió lo que acababa de perder. No era la casa. No era el dinero. No era el plan. Era la prueba. Mamá, susurró con la voz quebrada. Del otro lado de la línea Valeria seguía hablando. Decía algo sobre cortinas nuevas. Sobre muebles modernos. Sobre cómo iban a cambiar todo. Pero entonces debió escuchar el silencio de Francisco. Debió sentir que algo estaba mal. ¿Francisco? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? Mi hijo no podía hablar. Me miraba con los ojos abiertos como platos. Con el terror pintado en el rostro. Con la culpa escurriéndose por cada poro de su piel. Yo sostuve mi teléfono más alto. Me aseguré de que él pudiera ver bien la pantalla. De que entendiera que cada segundo de los últimos 5 minutos estaba grabado. Guardado. Protegido. Francisco. ¿Qué está pasando? La voz de Valeria sonaba histérica ahora. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Acerqué mi boca al teléfono de mi hijo. Y hablé directamente hacia el auricular. Mi voz salió clara. Firme. Sin temblor alguno.
Hola, Valeria. Soy yo, Paula, tu suegra, la que iban a mandar al rancho, la dueña de esta casa. Hubo un silencio. Luego un grito ahogado. Luego el sonido inconfundible de una llamada siendo cortada. Mi hijo dejó caer el teléfono. Cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Él se quedó ahí parado mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Como si su madre sumisa y obediente acabara de convertirse en algo que él no podía reconocer. Detuve la grabación. Guardé mi teléfono en el bolsillo. Y entonces hablé con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Tienes 2 horas para salir de mi casa, Francisco. 2 horas para empacar tus cosas y largarte. Y si alguna vez intentas quitarme lo que es mío, esta grabación va a llegar a todos. A tu trabajo. A tus amigos. A cada persona que crea que eres un buen hijo. Él intentó hablar, pero yo levanté una mano. El gesto lo silenció de inmediato. No quiero escucharte. No quiero tus excusas. No quiero tus lágrimas. Solo quiero que te vayas. Me di la vuelta y caminé de regreso a la sala. Recogí mi trapo del suelo. Y seguí limpiando mis muebles como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. Y yo acababa de recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi dignidad. Pero para entender cómo llegué a ese momento de claridad absoluta, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito mostrarles quién era yo antes de convertirme en la mujer que sostuvo ese teléfono grabando la traición de su propio hijo. Necesito que comprendan por qué ese instante fue tan devastador y tan liberador al mismo tiempo. Yo nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendían desde niñas que su valor estaba en servir, en cuidar, en callarse. Mi madre limpiaba casas ajenas y mi padre trabajaba en el campo. Éramos pobres pero dignos. O eso nos decían. La dignidad era lo único que teníamos cuando no nos alcanzaba para comer 3 veces al día. Conocí al padre de Francisco cuando tenía 19 años. Él era 5 años mayor que yo y trabajaba en una construcción. Tenía manos grandes y ásperas. Una sonrisa fácil. Me prometió una casa. Una familia. Una vida mejor que la que tuve de niña. Yo le creí porque quería creerle. Porque a los 19 años una cree que el amor es suficiente para construir un futuro. Nos casamos 6 meses después. La boda fue sencilla. Un vestido prestado. Una torta pequeña. 20 invitados en el patio de la casa de mis padres. Pero yo era feliz. Pensé que finalmente mi vida iba a comenzar. Que iba a tener mi propio hogar. Mis propios hijos. Mi propia historia. Francisco nació un año después. Fue un parto difícil. Estuve en labor durante 16 horas. Pensé que iba a morir. Pero cuando lo vi por primera vez con sus ojos cerrados y sus puños apretados, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Esa fue mi primera equivocación. Prometer cualquier cosa sin límites. Los primeros años fueron duros. Mi esposo trabajaba todo el día y llegaba cansado. Yo me quedaba en casa con Francisco. Lo amamantaba. Lo cuidaba. Lavaba su ropa a mano porque no teníamos lavadora. Cocinaba con lo poco que teníamos. A veces solo había frijoles y tortillas. A veces ni eso. Pero yo siempre me aseguraba de que Francisco comiera. Aunque yo me fuera a dormir con el estómago vacío. Cuando Francisco cumplió 3 años, mi esposo se fue. No hubo discusión. No hubo despedida. Simplemente un día salió a trabajar y nunca regresó. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Decía que había conocido a alguien más. Que necesitaba empezar de nuevo. Que lo sentía. 4 líneas. Eso fue todo lo que valieron 5 años de matrimonio. Me quedé sentada en esa cocina con la nota en la mano mientras Francisco jugaba en el suelo con unos bloques de madera. Me pregunté cómo iba a sobrevivir. Cómo iba a alimentar a mi hijo. Cómo iba a pagar la renta. No tenía trabajo. No tenía familia cerca que pudiera ayudarme. No tenía nada excepto un niño de 3 años que dependía completamente de mí. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo cuentas en un cuaderno viejo. Calculando cuánto necesitaba. Cuánto tenía. Cuánto me faltaba. Los números no daban. Nunca daban.
Pero a la mañana siguiente me levanté de todas formas. Bañé a Francisco. Le di el último cereal que quedaba en la casa. Y salí a buscar trabajo. Toqué puertas durante 2 semanas. Restaurantes, tiendas, oficinas. Todos me decían lo mismo. No tenemos vacantes. Vuelva la próxima semana. Deje su número. Nunca llamaban. Yo empezaba a desesperarme. El dinero que mi esposo había dejado se estaba acabando. La renta vencía en 10 días. El refrigerador estaba casi vacío. Entonces encontré la fábrica textil. Estaba en las afueras del pueblo. Un edificio grande y gris con ventanas sucias. Necesitaban operarias. No pedían experiencia. Solo manos que funcionaran y disposición para trabajar 10 horas diarias. El pago era de $5 por hora. No era mucho, pero era algo. Entré a trabajar al día siguiente. Dejaba a Francisco con una vecina que cuidaba niños por $3 al día. Yo salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Llegaba con los dedos hinchados y la espalda adolorida. Pero llegaba con dinero. Con la posibilidad de comer. Con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos salir adelante. Los años pasaron así. Trabajo. Casa. Francisco. Trabajo. Casa. Francisco. Mi vida se convirtió en una rutina mecánica donde no había espacio para nada más. No salía con amigas porque no tenía tiempo. No conocía hombres porque no tenía energía. No tenía pasatiempos porque no tenía dinero. Todo lo que ganaba iba directamente a las necesidades básicas. Renta. Comida. Ropa para Francisco, que crecía tan rápido que sus pantalones le quedaban cortos cada 6 meses. Pero yo era feliz. O eso me decía a mí misma. Porque tenía a Francisco. Porque él era un niño bueno. Sacaba buenas calificaciones. Me ayudaba en la casa. Me decía que me amaba. Cada noche antes de dormir me abrazaba y me susurraba gracias mamá. Esas 2 palabras hacían que todo valiera la pena. Cuando Francisco cumplió 12 años, empezó a cambiar. Empezó a fijarse en lo que otros niños tenían y él no. Zapatillas de marca. Videojuegos. Bicicletas nuevas. Me pedía cosas que yo no podía darle. Yo intentaba explicarle. Le decía que el dinero era ajustado. Que teníamos que priorizar. Que había cosas más importantes que zapatillas caras. Él lo entendía. O eso parecía. Pero algo en su mirada cambió. Empezó a verme diferente. Como si yo fuera la responsable de que su vida no fuera como la de sus amigos. Como si trabajar 10 horas en una fábrica no fuera suficiente sacrificio. Como si todo lo que yo hacía no importara porque al final del día él seguía siendo el niño sin zapatillas de marca. Aún así yo seguí trabajando. Seguí ahorrando. Cuando Francisco cumplió 15 años, le compré esa mesa del centro que hoy estaba en mi sala. Costó $200. Ahorré durante 6 meses para comprarla. Cuando la traje a casa, Francisco apenas la miró. Dijo gracias y se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí parada mirando esa mesa, preguntándome si algún día él entendería lo que significaba. Lo que costaba. Lo que representaba. Los años de preparatoria fueron difíciles. Francisco quería ir a la universidad. Quería estudiar administración de empresas. Quería ser alguien importante. Yo apoyaba su sueño, pero los números no daban. La universidad era cara. Los libros eran caros. El transporte era caro. Todo era caro y yo seguía ganando $5 por hora en esa fábrica gris. Pero conseguí un segundo trabajo. Limpiaba oficinas los fines de semana. 4 horas cada sábado y domingo por otros $3 la hora. Era agotador. Mis rodillas empezaban a doler. Mi espalda crujía cada vez que me levantaba. Pero Francisco iba a ir a la universidad. Iba a tener una vida mejor que la mía. Iba a ser alguien. Durante 4 años pagué su educación. Matrícula. Libros. Transporte. Comidas. Todo salía de mis 2 trabajos. Yo vivía con lo mínimo. Compraba la ropa más barata. Comía lo que sobraba. No iba al médico aunque me doliera algo porque cada dólar contaba. Cada dólar era para Francisco. Para su futuro.
para que él no tuviera que trabajar en una fábrica como su madre. Él se graduó con honores. Yo estaba en primera fila el día de su ceremonia. Llevaba un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano. Me había costado $8, pero lo había lavado y planchado con tanto cuidado que parecía nuevo. Cuando llamaron su nombre y él subió al escenario a recibir su diploma, lloré. Lloré de orgullo, de felicidad, de alivio, porque lo había logrado, porque mi hijo era profesional, porque todo el sacrificio había valido la pena. Después de la ceremonia, Francisco me abrazó. Me dijo gracias, mamá. Me dijo que nada de esto hubiera sido posible sin mí. Me prometió que me iba a cuidar cuando él consiguiera trabajo, que me iba a devolver todo lo que yo había hecho por él. Yo le creí. Siempre le creía. Consiguió trabajo 6 meses después. Una empresa en la ciudad. Empezó ganando $800 al mes. No era mucho, pero era más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Él se mudó a un apartamento pequeño cerca de su oficina. Yo me quedé en nuestra casa rentada siguiendo con mis 2 trabajos, porque aunque Francisco trabajara, yo todavía necesitaba pagar mi propia vida. Al principio él venía a visitarme cada 2 semanas. Traía comida. Me daba algo de dinero. $50, $100. Yo los guardaba aunque no los necesitara para gastos urgentes. Los guardaba como prueba de que mi hijo me amaba, de que se acordaba de mí, de que no me había olvidado. Pero las visitas se fueron espaciando. Cada 2 semanas se convirtieron en una vez al mes. Luego cada 2 meses. Luego solo en Navidad y en mi cumpleaños. Él decía que el trabajo lo mantenía ocupado, que tenía muchas responsabilidades, que estaba construyendo su carrera. Yo entendía, o intentaba entender, porque eso era lo que hacían las buenas madres. Entender, esperar, no reclamar. Conoció a Valeria cuando tenía 28 años. Ella trabajaba en la misma empresa. Era bonita, bien vestida, de familia con dinero. Francisco estaba enamorado. Me la presentó en un almuerzo incómodo donde ella apenas me dirigió la palabra. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba en una fábrica. Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa que decía pobre mujer sin decirlo en voz alta. Se casaron 1 año después. La boda fue grande, elegante, en un salón con candelabros de cristal. Yo no pagué nada. La familia de Valeria se encargó de todo. Yo solo fui como invitada. Me senté en una mesa al fondo. Llevaba un vestido nuevo que me había costado $60. Era el vestido más caro que había comprado en mi vida. Pero al lado de los otros invitados, yo parecía fuera de lugar. Después de la boda, Francisco cambió aún más. Ya no era solo mi hijo ocupado con su carrera. Era el esposo de Valeria. Y Valeria tenía planes muy específicos sobre cómo debía ser su vida. Planes que no me incluían. Las visitas se volvieron casi inexistentes. Tal vez 3 veces al año. Y cuando venía, siempre traía a Valeria. Ella se sentaba en mi pequeña sala mirando todo con esa expresión de quien está evaluando. Tocaba mis muebles viejos. Comentaba sobre lo anticuado de la decoración. Sugería que yo debería modernizar, que debería cambiar esto o aquello. Pero nunca ofrecía ayuda. Solo críticas envueltas en falsa preocupación. Yo seguía trabajando en la fábrica. Mis manos ya no eran las mismas. La artritis había comenzado a instalarse en mis dedos. Cada movimiento dolía. Cada turno era una batalla contra mi propio cuerpo. Pero yo no podía dejar de trabajar. Necesitaba el dinero. Necesitaba sentirme útil. Necesitaba tener algo que fuera mío, aunque fuera solo un cheque de $500 cada quincena. Fue en esa época cuando empecé a soñar con algo más. Con tener mi propia casa. No una casa rentada donde el dueño podía subirme la renta cuando quisiera. No un lugar donde yo viviera con el miedo constante de ser desalojada. Quería algo que fuera verdaderamente mío. Un lugar donde nadie pudiera sacarme. Donde pudiera morir en paz sabiendo que tenía un pedazo de tierra con mi nombre. Hablé con el banco. Me dijeron que con mi salario podía calificar para un préstamo pequeño. Encontré una casa modesta en las afueras del pueblo.
2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta. Pero tenía un pequeño jardín y buena luz en las mañanas. Costaba $30,000. Era vieja y necesitaba reparaciones, pero era perfecta para mí. Pedí el préstamo. Me lo aprobaron con la condición de que diera un enganche de $6,000. Yo tenía ahorrados $4,000, dinero que había guardado durante años en una lata debajo de mi cama. Necesitaba $2,000 más. Le pedí ayuda a Francisco. Era la primera vez en años que le pedía algo. Le expliqué que había encontrado una casa, que necesitaba un poco de ayuda para el enganche, que era una inversión en mi futuro, en mi seguridad. Él me escuchó en silencio. Luego dijo que hablaría con Valeria. Pasaron 2 semanas. Finalmente me llamó. Su voz sonaba tensa, incómoda. Me dijo que lo sentía mucho, pero que no podían ayudarme, que acababan de comprar un carro nuevo, que estaban ahorrando para remodelar su apartamento, que tal vez en unos meses. Yo le dije que no había problema, que lo entendía, que no se preocupara. Colgué el teléfono y lloré. No lloré por el dinero. Lloré porque mi hijo, que había estudiado con mi dinero, que había comido con mi dinero, que había tenido todo gracias a mi trabajo, no podía darme $2,000. No porque no los tuviera, sino porque no quería. Conseguí el dinero de otra forma. Vendí las pocas joyas que tenía. Un anillo que había sido de mi madre. Unos aretes de oro que me habían regalado en mi boda. Una cadena pequeña. Todo junto me dio $1,200. Pedí prestado el resto a una compañera de la fábrica. Le prometí pagárselo en 6 meses. Ella aceptó porque sabía que yo era de palabra. Compré la casa. Firmé los papeles con manos temblorosas. Cuando me dieron las llaves sentí algo que no había sentido en décadas. Libertad. Seguridad. Orgullo. Esta casa era mía. La había comprado con mi propio esfuerzo. Nadie me la había regalado. Nadie podía quitármela. Le conté a Francisco. Pensé que se alegraría por mí, que vendría a conocer mi nueva casa, que tal vez hasta me ayudaría a mudarme. Él dijo que qué bien. Solo eso. Qué bien, mamá. Y luego cambió de tema. Me mudé sola. Una vecina me ayudó con las cajas. Contraté a un muchacho del pueblo para que moviera los muebles más pesados. Le pagué $50. Francisco no vino. Dijo que tenía trabajo, que lo sentía, que pronto vendría a visitarme. Pasaron meses antes de que viniera. Cuando finalmente apareció, trajo a Valeria. Recorrieron la casa en 10 minutos. Valeria hizo comentarios sobre lo pequeña que era, sobre lo vieja, sobre cuánto trabajo necesitaba. Francisco asintió a todo lo que ella decía como si no tuviera opinión propia. Yo preparé una comida especial ese día. Gasté $30 en ingredientes. Hice el platillo favorito de Francisco. Puse la mesa con cuidado. Usé los platos buenos que había comprado en rebaja. Quería que vieran que aunque mi casa fuera pequeña, era digna. Era acogedora. Era mía. Comieron rápido. Francisco revisaba su celular entre bocados. Valeria apenas tocó la comida. Dijo que estaba cuidando su figura, que había leído que las comidas pesadas no eran saludables. Yo asentí y seguí comiendo en silencio mientras mi estómago se cerraba con cada palabra de desprecio disfrazado de preocupación por la salud. Se fueron después del almuerzo. Dijeron que tenían planes en la ciudad, que habían venido solo porque pasaban cerca. Yo los despedí en la puerta con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Les dije que volvieran pronto, que siempre serían bienvenidos. Francisco me dio un beso rápido en la mejilla. Valeria agitó la mano desde el carro. Los vi alejarse y algo dentro de mí se apagó un poco más. Pero yo seguía intentando. Seguía llamando. Seguía mandando mensajes. Seguía preguntando cómo estaban. Seguía siendo la madre persistente que no quería aceptar que su hijo se había alejado no por las circunstancias, sino por elección. En los años siguientes, las cosas empeoraron. Francisco casi no contestaba mis llamadas. Cuando lo hacía, la conversación duraba 3 minutos. Siempre tenía prisa. Siempre estaba ocupado.
Siempre había algo más importante que hablar con su madre. Valeria empezó a hacer comentarios más directos. Una vez me dijo que yo debería pensar en vender mi casa e irme a un asilo. Que a mi edad era peligroso vivir sola. Que si me pasaba algo nadie se iba a enterar. Lo dijo con tono de preocupación, pero yo vi la verdad en sus ojos. Ella quería que yo desapareciera. Que dejara de existir en la vida de Francisco. Que me borrara para que ellos pudieran seguir adelante sin el peso de una madre vieja y pobre. Yo no dije nada. Solo sonreí y cambié de tema. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en cómo había llegado hasta ahí. Como la mujer que había sacrificado todo por su hijo ahora era vista como un estorbo. Como algo de lo que había que deshacerse. Los meses pasaron y yo seguía trabajando en la fábrica, aunque mi cuerpo me suplicaba que parara. Seguía pagando mi hipoteca. Seguía manteniendo mi casa limpia y ordenada. Seguía viviendo con la esperanza de que algún día Francisco recordara quién era yo. Quién había sido siempre. La mujer que lo amó antes de que él siquiera existiera. Entonces hace 3 meses Francisco me llamó. Fue extraño porque él nunca llamaba. Siempre esperaba a que yo lo hiciera primero. Me dijo que había estado pensando mucho en mí. Que se sentía mal por haberme descuidado. Que quería pasar más tiempo conmigo. Me preguntó si podía venir a visitarme. Quedarse unos días. Reconectar. Yo dije que sí inmediatamente. Mi corazón saltó de alegría. Pensé que finalmente mi hijo estaba volviendo. Que finalmente me había extrañado. Que finalmente todo iba a mejorar. Preparé su llegada con tanto cuidado. Limpié la casa de arriba abajo. Compré sábanas nuevas. Llené el refrigerador con sus cosas favoritas. Gasté casi $100 en esa preparación, pero no me importó. Mi hijo venía. Mi hijo quería estar conmigo. Llegó hace 2 días. Sonriente. Afectuoso. Hablamos durante horas. Cenamos juntos. Vimos televisión. Por primera vez en años sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Que todo había valido la pena. Que finalmente él estaba viendo todo lo que yo había hecho por él. Qué ciega estuve. Qué tonta. Qué ingenua. Porque mientras yo limpiaba los muebles esta mañana creyendo que mi hijo finalmente me valoraba, él estaba en el pasillo planeando cómo robarme mi casa. Mi único patrimonio. Lo único que realmente me pertenecía. Y ahí fue cuando lo escuché. Cuando esa burbuja de felicidad explotó. Cuando la realidad me golpeó con una fuerza que casi me tira al suelo. Ven, amor. Mando a mi madre al rancho y tú te quedas con la casa. Todo cobró sentido. La visita inesperada. El afecto repentino. Las preguntas sobre mis rutinas. Todo había sido una estrategia. Una forma de evaluar. De planear. De traicionar. Ahí estaba yo. Parada en mi propia sala. En la casa que había comprado con el sudor de 30 años. Escuchando cómo mi hijo planeaba desterrarme, como si yo fuera un objeto viejo que ya no servía. Como si los 64 años de mi vida no tuvieran ningún valor. Como si todo lo que había hecho por él pudiera borrarse con una simple decisión tomada sin consultarme. Mi mano sostenía el trapo de limpiar. Ese trapo que había costado $3 y que yo había comprado con tanta ilusión porque quería que mi casa brillara para mi hijo. ¡Qué ironía! Yo limpiando para él mientras él planeaba echarme. Francisco seguía hablando. Su voz llegaba clara desde el pasillo. No susurraba. No bajaba el tono. Hablaba con total tranquilidad porque nunca se le ocurrió que yo pudiera estar escuchando. Porque para él yo era invisible. Inofensiva. Incapaz de defenderme. El rancho es perfecto para ella. Está lejos pero no tanto. Tiene lo básico. 2 habitaciones pequeñas, cocina, baño. Es todo lo que necesita a su edad. Ya no puede mantener una casa tan grande de todas formas. Le cuesta subir las escaleras. Le cuesta limpiar. Es por su propio bien. Por mi propio bien. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Él estaba justificando mi destierro como un acto de amor. Como si robarme mi casa fuera a hacerme un favor. Como si mandarme a vivir sola en un rancho alejado del pueblo donde había vivido toda mi vida fuera a cuidarme. Valeria dijo algo que no alcancé a escuchar.
Pero la respuesta de Francisco fue perfectamente clara. No, ella no va a sospechar nada. Le voy a decir que el rancho lo conseguí especialmente para ella. Que es un lugar tranquilo donde va a estar mejor. Que aquí en el pueblo hay mucho ruido. Mucha contaminación. Que allá va a respirar aire puro. Va a creerme. Siempre me cree. Siempre me cree. Tenía razón. Yo siempre le había creído todo. Cada excusa. Cada promesa rota. Cada mentira envuelta en sonrisas. Yo me había tragado todo porque quería creer que mi hijo era bueno. Que me amaba. Que algún día me devolvería aunque fuera una fracción de todo lo que yo le había dado. Ya hablé con don Cristiano, el dueño del rancho. Le dije que mi mamá necesitaba un lugar tranquilo por problemas de salud. Me dio un buen precio. $300 al mes. Ella puede pagarlo con su pensión. Gana como 500 mensuales, así que le alcanza. Nosotros no tenemos que gastarle nada. $500. Esa era mi pensión después de 30 años en la fábrica. $500 que apenas me alcanzaban para comer, pagar servicios, comprar medicinas. Y Francisco había calculado exactamente cuánto podía quitarme sin que yo muriera de hambre. Había hecho las cuentas. Había planeado hasta el último detalle de mi empobrecimiento. Sentí como mis piernas empezaban a temblar. Me apoyé contra la mesa del centro. Esa mesa que había comprado cuando Francisco cumplió 15 años. Esa mesa que costó 6 meses de ahorro. Esa mesa que él apenas había mirado cuando la traje a casa. Ahora esa mesa iba a ser de Valeria. Ella iba a poner sus revistas de moda sobre ella. Iba a apoyar sus copas de vino caras. Iba a disfrutar de algo que yo había pagado con mi dolor. Y esta casa es perfecta para nosotros. Tiene buen tamaño. Buena ubicación. Podemos remodelarla completamente. Tirar esa pared de la cocina. Hacer todo el espacio abierto. Cambiar los pisos. Modernizar los baños. Va a quedar preciosa. Y lo mejor es que no vamos a pagar renta. Vamos a ahorrar como $2,000 al mes. $2,000 al mes. Eso era lo que valía mi casa para ellos. No el sacrificio que costó comprarla. No las noches sin dormir preocupándome por los pagos. No el orgullo de tener algo propio. Solo $2,000 ahorrados. Solo una conveniencia económica. Valeria volvió a hablar. Esta vez pude escuchar parte de lo que decía. Su voz sonaba emocionada. Casi infantil. Ay, amor, no puedo esperar. Ya estoy viendo los muebles nuevos. Quiero una sala moderna. Toda blanca con detalles dorados. Y una cocina con isla. Siempre he querido una cocina así. Tu mamá tiene buen gusto para nada. Todo aquí es tan viejo. Tan feo. Francisco se rió. Se rió de los comentarios de su esposa sobre mi casa. Sobre mis muebles. Sobre mi gusto. No la defendió. No me defendió. Solo se rió como si todo fuera una broma. Como si yo fuera una broma. Ya sé, mi amor. Por eso vamos a cambiar todo. No va a quedar nada de lo viejo. Vamos a hacer de esta casa nuestro hogar. Un hogar de verdad. Moderno. Elegante. Como nos merecemos. Como se merecían. Ellos se merecían mi casa. Yo no. Yo que la había pagado. Yo que la había mantenido. Yo que había trabajado hasta que mis manos sangraran para poder comprarla. Yo no merecía vivir en ella. Pero ellos sí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De impotencia. De una furia que había estado dormida durante décadas y que ahora despertaba con una violencia que me asustaba. Y lo mejor de todo es que legalmente no puede hacer nada. La casa está a su nombre, sí, pero yo soy su único hijo. Soy su heredero directo. Además, si ella se opone, solo tengo que conseguir un certificado médico que diga que ya no puede vivir sola. Que necesita cuidados. Que representa un peligro para sí misma. Con eso puedo tomar decisiones por ella. Ya consulté con un abogado. Ya había consultado con un abogado. No solo había planeado robarme. Había buscado las formas legales de hacerlo. Había investigado cómo quitarme mi autonomía. Cómo declararme incapaz.
Cómo convertirme en una anciana sin derechos sobre su propia vida. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Mi corazón ya se había roto 1000 veces antes. Fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mí misma. La imagen de la madre abnegada que todo lo perdona. La imagen de la mujer que aguanta en silencio. La imagen de la víctima que acepta su destino sin luchar. Esa mujer murió ahí mismo. En ese instante. Mientras escuchaba a mi hijo planear mi destrucción con la misma facilidad con la que se planea unas vacaciones. Y en su lugar nació algo nuevo. Algo frío. Algo calculador. Algo que yo no sabía que existía dentro de mí. Dejé caer el trapo. El sonido fue suave, pero en mi mente sonó como un trueno. Saqué mi celular del bolsillo de mi delantal. Mis manos ya no temblaban. Mis dedos se movían con precisión. Abrí la aplicación de grabadora. La misma aplicación que había descargado meses atrás, cuando una compañera de trabajo me enseñó cómo usarla para grabar las instrucciones del supervisor. Presioné el botón rojo. El contador empezó a correr. 0 segundos. 1, 2, 3. Cada segundo era una palabra de traición siendo documentada. Cada segundo era una prueba. Cada segundo era mi salvación. Empecé a caminar hacia el pasillo. Mis pasos eran silenciosos sobre la alfombra. Esa alfombra que había comprado en rebaja por $80. Esa alfombra que había aspirado 1000 veces. Esa alfombra que ahora amortiguaba el sonido de mi venganza. Francisco no me escuchó acercarme. Seguía hablando con total tranquilidad. Con total confianza. Con total desprecio. Mamá nunca ha sido de reclamar. Es de esas mujeres de antes. Sumisas. Obedientes. Siempre poniendo a los demás primero. Nunca va a enfrentarme. Nunca va a decirme que no. Es demasiado buena. Demasiado tonta. Demasiado tonta. Mi hijo pensaba que yo era tonta. El hijo al que alimenté cuando no tenía nada. El hijo por el que trabajé hasta romperme el cuerpo. El hijo al que le pagué una educación universitaria mientras yo seguía usando ropa de segunda mano. Ese hijo pensaba que su madre era tonta. Tal vez lo fui. Tal vez lo había sido toda mi vida. Pero ya no. Me acerqué más. Estaba a 1 metro de distancia ahora. Podía ver la parte de atrás de su cabeza. Podía ver cómo movía la mano libre mientras hablaba. Podía ver su postura relajada. La postura de alguien que no tiene ni idea del peligro que se acerca. Además, cuando se mude al rancho va a estar tan aislada que ni siquiera va a poder quejarse con nadie. No tiene amigas cercanas. No tiene familia. Solo me tiene a mí. Y yo voy a visitarla de vez en cuando para que no sospeche. Le voy a llevar algunas cosas. Le voy a decir que la quiero. Y ella va a estar feliz porque al menos su hijo la visita. Al menos su hijo la visita. Eso era todo lo que él pensaba que yo necesitaba. Migajas de afecto. Visitas ocasionales. Mentiras envueltas en sonrisas falsas. Y yo debería estar agradecida. Debería estar feliz de que mi hijo no me olvidara completamente. Di otro paso. Ahora estaba justo detrás de él. Mi sombra tocaba su espalda. Mi teléfono grababa cada palabra. Mi corazón latía con una calma que nunca había sentido. Y entonces lo hice. Lo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Lo que cambiaría todo para siempre. Di un último paso. Mi sombra cayó completamente sobre él. Francisco debió sentir algo porque su cuerpo se tensó ligeramente. Pero siguió hablando. Siguió sellando su propia condena con cada palabra. Lo único que me preocupa es que el rancho está muy descuidado. Pero bueno, ella no se va a quejar. Con tal de tener un techo sobre su cabeza, va a aceptar cualquier cosa. Y si se enferma o algo, pues qué lástima, pero ya hicimos lo que pudimos. Nadie puede decirnos que somos malos hijos. Malos hijos. Él estaba preocupado por lo que la gente dijera. No por mí. No por mi bienestar. Solo por su imagen. Solo por mantener la fachada de hijo bueno mientras me mandaba a morir lentamente en un rancho abandonado. Francisco se giró. Nuestros ojos se encontraron. Y ahí fue cuando lo vi. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la escena. Su madre parada detrás de él.
Su madre con el teléfono en alto. Su madre con la pantalla mostrando claramente el símbolo rojo de grabación. El contador marcando 3 minutos y 40 segundos. 3 minutos y 40 segundos de traición documentada. 3 minutos y 40 segundos de pruebas. 3 minutos y 40 segundos que acababan de cambiar todo. El color abandonó su rostro. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver el blanco alrededor de sus pupilas. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El teléfono casi se le cae de la mano. Del otro lado de la línea Valeria seguía hablando. Su voz sonaba alegre, emocionada, planeando la decoración de mi casa como si ya fuera suya. Francisco, ¿me estás escuchando? Digo que deberíamos cambiar también las ventanas. Estas son muy viejas. Y pintar todo de blanco. El blanco hace que los espacios se vean más grandes y modernos. Francisco no podía hablar. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Como si la mujer sumisa y tonta que él conocía acabara de transformarse en algo que no podía comprender. En algo peligroso. Yo sostuve el teléfono más alto. Quería que él lo viera bien. Quería que entendiera que no había forma de negar lo que había dicho. No había forma de manipular la situación. No había forma de convertirme en la loca que malinterpretó todo. Porque yo tenía pruebas. Tenía su voz. Tenía sus palabras exactas. Francisco, hola. ¿Por qué no me respondes? La voz de Valeria sonaba confundida ahora. Ligeramente irritada. Probablemente pensando que su esposo se había distraído con algo sin importancia. Sin saber que ese algo sin importancia era su suegra destruyendo todos sus planes con un simple botón de grabación. Francisco intentó hablar. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Pero las palabras no salían. Estaba en shock. En pánico. En ese estado de terror puro que viene cuando te das cuenta de que acabas de perder algo muy importante. Yo me acerqué más. Tanto que podía escuchar su respiración acelerada. Tanto que podía ver cómo una gota de sudor empezaba a formarse en su frente. Y entonces hablé. Mi voz salió baja. Calmada. Firme. Hola. Valeria. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio pesado y denso. Luego su voz. Ya no alegre. Ya no emocionada. Ahora tensa. Aguda. Asustada. Paula. Sí. Valeria. Soy yo. Tu suegra. La que ibas a mandar al rancho. La dueña de esta casa. La tonta que siempre se traga todo. Escuché como ella inhalaba bruscamente. Escuché el sonido de algo cayendo del otro lado. Tal vez su teléfono. Tal vez su taza de café. Tal vez su dignidad. Paula, yo. Francisco, ¿qué está pasando? Pero Francisco no podía responderle. Seguía mirándome con esos ojos llenos de terror. Con la culpa escurriéndose por cada poro de su piel. Con la certeza absoluta de que había cometido el peor error de su vida. Lo que está pasando, Valeria, es que acabo de grabar cada palabra de su conversación. Cada plan. Cada mentira. Cada detalle de cómo pensaban robarme mi casa. No, espera. Eso no es. Nosotros no. Valeria intentaba retroceder. Intentaba negar. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Las palabras habían sido dichas. La verdad había sido revelada. Y yo tenía las pruebas. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Algo que la Paula de hace una semana habría considerado imposible. Algo que la madre sumisa y obediente jamás habría tenido el valor de hacer. Acerqué mi boca al teléfono de Francisco. Y hablé directamente hacia el auricular. Mi voz clara. Firme. Sin el más mínimo temblor. Escúchame bien, Valeria. Esta casa es mía. La compré con mi dinero. Con mi trabajo. Con mi sudor. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar. Mucho menos un hijo ingrato y su esposa ambiciosa. Paula, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Lo escuché todo. $300 de renta. El certificado médico para declararme incapaz. Los muebles nuevos. La cocina moderna. La decoración blanca con detalles dorados. Todo. Hubo silencio.
Luego escuché algo que me llenó de una satisfacción oscura. Escuché cómo Valeria empezaba a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de saber que habían perdido. Esto no se va a quedar así. Francisco, haz algo. Dile a tu madre que... Pero no pudo terminar. Porque en ese momento detuve la grabación. Guardé mi teléfono en el bolsillo. Y miré a mi hijo directamente a los ojos. Tienes 2 horas para salir de mi casa, Francisco. Mamá. 2 horas. Y si alguna vez intentas quitarme lo que es mío, esta grabación va a llegar a todos. A tu trabajo. A tus amigos. A cada persona que crea que eres un buen hijo. A cada persona que piense que soy yo la que te abandonó. Pero mamá, escúchame. Levanté una mano. El gesto lo silenció inmediatamente. Era extraño. Toda mi vida había escuchado. Había obedecido. Había aceptado. Y ahora con un simple movimiento de mi mano podía hacer que mi hijo se callara. Podía tomar control. Podía tener poder. No quiero escucharte. No quiero tus excusas. No quiero tus lágrimas. No quiero nada de ti excepto que te vayas de mi casa y no regreses nunca más. Francisco dejó caer su teléfono. Cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Del otro lado todavía se escuchaba la voz de Valeria gritando su nombre. Pero él ya no le prestaba atención. Me miraba a mí. Solo a mí. Con una mezcla de miedo, sorpresa y algo que tardé un momento en identificar. Respeto. Por primera vez en décadas mi hijo me estaba mirando con respeto. Intentó acercarse. Intentó tocar mi brazo. Yo di un paso atrás. No me toques. No tienes derecho. Mamá, por favor. Fue un error. Yo no quería. ¿No querías qué? ¿No querías que me enterara? ¿No querías que te descubriera? ¿No querías perder la casa gratis que pensabas robarle a tu madre? Él abrió la boca, pero no salió nada. Porque no había nada que decir. No había excusa válida. No había justificación posible. Solo la verdad desnuda y cruel de su traición. Me di la vuelta. Caminé de regreso a la sala. Recogí mi trapo del suelo. Y empecé a limpiar la mesa del centro otra vez. Como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no acabara de cambiar completamente. Como si no acabara de recuperar algo que había perdido hace tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo se sentía. Mi dignidad. Detrás de mí escuché cómo Francisco recogía su teléfono. Escuché cómo Valeria seguía gritando del otro lado. Escuché cómo él trataba de calmarla. De explicarle. De minimizar el daño. Pero el daño ya estaba hecho. Y no había forma de deshacerlo. Pasé el trapo sobre la madera en círculos suaves. La mesa empezó a brillar. Y mientras brillaba yo pensaba en todo lo que había pasado. En todos los años de sacrificio. En todas las veces que me tragué mi dolor. En todas las ocasiones en que acepté ser menos para que mi hijo pudiera ser más. Y pensé en lo tonta que había sido. No tonta por amar. No tonta por sacrificarme. Tonta por creer que el sacrificio sin límites era amor. Tonta por pensar que dar todo significaba que recibiría algo a cambio. Tonta por confundir ser una buena madre con ser una madre sin voz. Escuché pasos en el pasillo. Francisco caminaba hacia su habitación. Probablemente para empacar. Probablemente procesando lo que acababa de pasar. Probablemente llamando a Valeria de nuevo para planear su siguiente movimiento. Pero yo ya no tenía miedo. Porque yo tenía el poder ahora. Yo tenía las pruebas. Yo tenía el control. Y sobre todo, yo tenía la certeza absoluta de que jamás volvería a permitir que alguien me tratara como si no valiera nada. Ni siquiera mi propio hijo. Terminé de limpiar la mesa. Se veía hermosa. La madera brillaba bajo la luz de la mañana. Me senté en el sofá y miré alrededor. Mi casa. Mi pequeña casa con sus muebles viejos y su decoración anticuada y su cocina que necesitaba remodelación. Pero era mía. Toda mía. Y así se iba a quedar. Las 2 horas pasaron en un silencio pesado. Yo me quedé en la sala. No moví ni un músculo. Solo me senté en mi sofá escuchando los sonidos que venían de la habitación de Francisco. El abrir y cerrar de cajones. El arrastre de una maleta.
El sonido de la cremallera. Cada ruido era una pequeña victoria. Cada movimiento era la confirmación de que finalmente había tomado control de mi propia vida. Mi teléfono vibró varias veces. Mensajes de un número desconocido. No necesitaba abrirlos para saber que eran de Valeria. Probablemente insultándome. Probablemente amenazándome. Probablemente tratando de manipularme con palabras envenenadas. Los ignoré todos. Bloqueé el número. Y seguí sentada en mi sofá esperando. Cuando finalmente Francisco salió de la habitación, cargaba una maleta grande. Tenía los ojos rojos. No sé si había llorado o si solo estaba cansado de la adrenalina y el shock. No me importaba. Ya no me importaba su dolor. No después de que él había planeado el mío con tanta frialdad. Se detuvo en la entrada de la sala. Me miró. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero yo lo miré directamente a los ojos y negué con la cabeza. Un solo movimiento. Firme. Final. Él entendió. Cerró la boca. Bajó la mirada. Y caminó hacia la puerta principal. Antes de salir se detuvo. Su mano en el picaporte. Su espalda hacia mí. Su voz salió baja. Rota. Lo siento, mamá. 3 palabras. 3 palabras que llegaron 30 años tarde. 3 palabras que ya no significaban nada porque las acciones habían gritado mucho más fuerte que cualquier disculpa. No respondí. Solo esperé a que abriera la puerta. A que saliera. A que el sonido de sus pasos se alejara por el camino de entrada. A que el motor de su carro se encendiera. A que el ruido se perdiera en la distancia. Y cuando finalmente el silencio llenó mi casa otra vez, solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Mis hombros se relajaron. Mis manos dejaron de apretar el borde del sofá. Mis ojos se cerraron. Pero no lloré. No había más lágrimas. Solo había una claridad fría y absoluta sobre lo que necesitaba hacer ahora. Me levanté. Fui a mi habitación. Busqué en el fondo de mi armario una caja vieja donde guardaba documentos importantes. La escritura de la casa. Recibos de pagos. Papeles del banco. Todo lo que demostraba que esta casa era mía y solo mía. Revisé cada papel. Me aseguré de que todo estuviera en orden. De que no hubiera nada que Francisco pudiera usar en mi contra. Luego busqué en mi lista de contactos un nombre que no había llamado en meses. María Mendoza. Una vecina que vivía 3 calles más abajo. Nos habíamos hecho amigas hace años, cuando ambas trabajábamos turnos nocturnos. Ella limpiaba oficinas como yo, pero después había estudiado, y ahora trabajaba en un bufete de abogados como asistente legal. No era abogada, pero sabía de leyes. Sabía de derechos. Sabía cómo funcionaba el sistema. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo. Paula. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Su voz sonaba cálida. Genuina. Era extraño escuchar calidez después de horas de frialdad y traición. María, necesito tu ayuda. Es urgente. Hubo una pausa. Luego su tono cambió. Se volvió serio. Profesional. ¿Qué pasó? Le conté todo. Desde el principio hasta el final. La conversación que escuché. La grabación que hice. Las 2 horas que le di a Francisco para irse. Todo. Mientras hablaba, mi voz se mantuvo firme. No me quebré. No dudé. Solo relaté los hechos como eran. María escuchó en silencio. Cuando terminé hubo un momento de quietud. Luego un suspiro largo. Paula, hiciste exactamente lo correcto. Esas palabras. Esas 5 palabras simples me dieron más validación que 30 años de intentar ser una buena madre. ¿La grabación es legal? ¿Puedo usarla? Sí. En este estado es legal grabar una conversación si eres parte de ella o si estás en tu propia propiedad. Tú estabas en tu casa. Es completamente válida. Y con lo que me cuentas que dijo Francisco, tienes prueba clara de intento de fraude y abuso hacia una persona mayor. Sentí como algo pesado se levantaba de mi pecho. Tenía razón. Tenía pruebas. Tenía derechos. ¿Qué necesito hacer ahora? Primero, guarda esa grabación en varios lugares. Mándatela por correo electrónico. Súbela a una nube. Guárdala en una memoria USB.
No puede desaparecer bajo ninguna circunstancia. Lo haré hoy mismo. Segundo, necesitas cambiar las cerraduras de tu casa. Hoy. Ahora. No mañana. Francisco tiene llaves y aunque se fue, no sabemos si va a intentar volver. Tienes razón. Voy a llamar a un cerrajero. Tercero, y esto es importante, Paula, necesitas hacer un testamento claro donde especifiques que Francisco no hereda nada. Y necesitas documentar todo lo que pasó hoy. Escríbelo. Con fechas. Con horas. Con detalles. Si esto llega a algo legal, necesitamos un registro de todo. Me temblaron las manos por primera vez en horas. No de miedo. De la magnitud de lo que estaba haciendo. De lo definitivo de cada paso. De cómo estaba cerrando puertas que nunca pensé que cerraría. María, él es mi único hijo. Lo sé, Paula. Pero un hijo que intenta robarte tu casa y mandarte a un rancho para quedarse con tu patrimonio no es un hijo. Es un abusador. Y tú no le debes nada. Ya le diste todo. Tu vida entera. Y él te pagó con traición. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero décadas de ser madre no se borraban con una conversación telefónica. No se borraban ni siquiera con una traición. El instinto de protegerlo seguía ahí. Pequeño. Susurrante. Pero ahí. Sé que es difícil. Pero piensa en esto. Si no te hubieras dado cuenta hoy, en una semana estarías en ese rancho. Sola. Pagando renta con tu pensión miserable. Mientras él vive en tu casa. Cambiando tus muebles. Borrando tu existencia. ¿Es eso lo que quieres? No. La palabra salió firme. Clara. Definitiva. No. Eso no es lo que quiero. No me lo merezco. Exacto. No te lo mereces. Mereces vivir en tu casa. La casa que compraste con tu trabajo. La casa que es tuya. Y mereces vivir sin miedo de que alguien te la quite. Respiré hondo. María tenía razón en todo. Necesitaba actuar. Necesitaba protegerme. Necesitaba asegurarme de que esto nunca volviera a pasar. Voy a hacer todo lo que me dijiste. Todo. Bien. Y Paula, una cosa más. No contestes llamadas de Francisco o Valeria. No importa lo que te digan. No importa cómo te manipulen. No contestes. Si necesitan decirte algo, que lo hagan a través de un abogado. Necesitas distancia. Necesitas protección. Está bien. No voy a contestar. Mañana paso por tu casa. Revisamos todos tus documentos. Y si necesitas, te acompaño a hacer el testamento y cualquier otra cosa legal. No estás sola en esto. Gracias. María. No me agradezcas. Para eso están las amigas. Y Paula, escúchame bien. Estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste hoy, grabar esa conversación, defender tu casa, eso requiere valor. Mucho valor. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el borde de mi cama. Las palabras de María resonaban en mi cabeza. Estoy orgullosa de ti. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo eso? ¿Cuándo fue la última vez que yo misma había estado orgullosa de mí? No podía recordarlo. Me levanté. Busqué en mi libreta vieja el número de un cerrajero que había usado años atrás cuando se me perdieron las llaves. Marqué. Contestó un hombre mayor. Cerrajería Palacios. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Hoy sí es posible. Hoy. Déjeme revisar. Sí, puedo ir en 2 horas. ¿Son 3 cerraduras? 4. Puerta principal, puerta trasera, puerta del jardín y la puerta de la cochera. Está bien. Son $200 por todo el trabajo. Incluye cerraduras nuevas de buena calidad. Perfecto. Aquí lo espero. Le di mi dirección. Confirmó que llegaría cerca de las 4 de la tarde. Colgué y miré el reloj. Eran las 2. Tenía 2 horas para hacer todo lo que María me había dicho. Abrí mi computadora vieja. Esa que había comprado usada hace años y que apenas sabía usar. Busqué mi correo electrónico. Me tomó 3 intentos recordar la contraseña. Finalmente entré. Conecté mi teléfono a la computadora con un cable viejo que encontré en un cajón. Tardé 20 minutos en descubrir cómo transferir la grabación.
Pero finalmente lo logré. Me la mandé por correo a mí misma. Luego la guardé en una carpeta en la computadora. Luego la copié en una memoria USB vieja que encontré en el mismo cajón. 3 copias. En 3 lugares diferentes. Como María había dicho. Luego abrí un documento nuevo. Y empecé a escribir. Fecha. Hora. Todo lo que había pasado. Cada palabra de la conversación que recordaba. Cada detalle de la confrontación. Cada momento desde que escuché la voz de Francisco hasta que él salió por la puerta. Escribí durante 1 hora. Mis dedos dolían. Mi espalda dolía. Pero seguí escribiendo. Porque esto era importante. Porque esto era mi protección. Porque esto era mi verdad documentada. Cuando terminé, guardé el documento. Lo imprimí. Puse la hoja impresa junto con mis otros documentos importantes. Y respiré. El timbre sonó. Eran las 4 en punto. El cerrajero era puntual. Abrí la puerta. Era un hombre de unos 70 años. Cabello blanco. Manos fuertes. Mirada amable. Buenas tardes, señora. Vengo a cambiar las cerraduras. Adelante, por favor. Él entró con su caja de herramientas. Empezó por la puerta principal. Yo me senté en la sala y lo observé trabajar. Había algo terapéutico en ver cómo quitaba la cerradura vieja, cómo instalaba la nueva, cómo me entregaba las llaves nuevas. 2 llaves por cada cerradura. 8 llaves en total. Tardó casi 2 horas en terminar todo. Cuando acabó me mostró cómo funcionaba cada cerradura. Me dio consejos sobre seguridad. Me dijo que las había instalado bien firmes. Le pagué los $200 en efectivo. Dinero que había guardado para emergencias. Y esto era una emergencia. La emergencia de proteger lo que era mío. Cuando se fue, cerré la puerta con llave. La cerradura nueva se sentía diferente. Más firme. Más segura. Más definitiva. Francisco ya no tenía llaves de mi casa. Francisco ya no podía entrar cuando quisiera. Francisco ya no tenía acceso a nada mío. Y eso se sentía como libertad. Los días siguientes fueron extraños. Era como vivir en una realidad paralela donde todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente. Mi casa era la misma. Los mismos muebles. Las mismas paredes. Las mismas ventanas. Pero el aire dentro era distinto. Más ligero. Más limpio. Como si al echar a Francisco hubiera sacado también años de peso invisible que llevaba cargando. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números bloqueados. Mensajes de números nuevos. Todos diciendo lo mismo con palabras diferentes. Que yo había malinterpretado. Que Francisco solo quería lo mejor para mí. Que el rancho era realmente una buena opción. Que yo estaba siendo egoísta. Que era una mala madre. Que me iba a arrepentir. Borré cada mensaje sin leer más de las primeras líneas. Rechacé cada llamada sin contestar. Bloqueé cada número nuevo que aparecía. Y con cada bloqueo sentía como recuperaba un pedazo más de mi paz. María vino al día siguiente como había prometido. Llegó con una carpeta llena de documentos y una determinación que me recordó por qué éramos amigas. Se sentó conmigo en la mesa del comedor y revisamos cada papel. La escritura de la casa. Los recibos de pago. Todo estaba en orden. Todo estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Esto es importante, Paula. Francisco no tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Tú la compraste antes de que él fuera mayor de edad. Está completamente a tu nombre. No hay nada que él pueda hacer legalmente para quitártela. ¿Y si intenta decir que no estoy bien mentalmente? ¿Que necesito cuidados? Él dijo que había hablado con un abogado sobre eso. María negó con la cabeza. Para eso necesitaría pruebas médicas. Necesitaría que un doctor certificara que no puedes tomar tus propias decisiones. Y mírate. Trabajas. Pagas tus cuentas. Mantienes tu casa. Tomaste la decisión inteligente de grabar su conversación y defenderte. No hay doctor que pueda decir que no estás en tus cabales. Pero él lo intentó. Planeó hacerlo. Planearlo y lograrlo son 2 cosas diferentes. Y ahora tú tienes pruebas de sus intenciones.
Si él intenta algo, tú puedes demostrar que es él quien está actuando con malicia. No tú. Esas palabras me dieron una seguridad que no sabía que necesitaba. No estaba loca. No estaba exagerando. Estaba protegiendo lo que era mío. Y eso era completamente válido. María sacó otro documento de su carpeta. Ahora, esto es un formato de testamento. Necesitas llenarlo con un abogado, pero quiero que veas las opciones. Puedes dejar tu casa a quien quieras. A una organización. A una amiga. Incluso puedes especificar que se venda y el dinero se done. Lo importante es que quede claro que Francisco no hereda nada. Miré el papel. Ver esas palabras en blanco esperando ser llenadas me hizo real todo de una forma que no había sido hasta ese momento. Estaba desheredando a mi único hijo. Estaba cortando el último lazo que nos unía. El lazo del futuro. El lazo de la herencia. El lazo de la sangre convertida en patrimonio. ¿Es lo correcto? María puso su mano sobre la mía. Sus dedos eran cálidos. Firmes. Paula, lo correcto es protegerte. Lo correcto es asegurarte de que nadie abuse de ti. Ni siquiera tu hijo. Especialmente tu hijo. Porque él sabía exactamente lo que te estaba haciendo y lo hizo de todas formas. Asentí. Tenía razón. Siempre tenía razón. Conozco un abogado bueno. No es caro. Le puedo pedir una cita para la próxima semana. Vamos juntas. Gracias. María. Ella se quedó conmigo toda la tarde. Tomamos café. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con Francisco. De sus hijos que vivían en la ciudad. De su trabajo en el bufete. De las telenovelas que veíamos. Fue normal. Fue simple. Fue lo que necesitaba. Cuando se fue ya estaba oscureciendo. Cerré la puerta con mi cerradura nueva. Puse el seguro. Y me quedé parada ahí en el silencio de mi casa. Era un silencio diferente al que había conocido antes. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. El silencio de saber que nadie iba a entrar sin mi permiso. Que nadie iba a planear mi destierro en mi propio pasillo. Que nadie iba a robarme mientras yo limpiaba mis muebles con amor. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina nueva. Me levantaba temprano. Hacía mi café. Me sentaba en el jardín a ver el amanecer. Algo que nunca había hecho porque siempre estaba apurada. Siempre corriendo. Siempre trabajando para darle más a Francisco. Ahora el tiempo era mío. Todo el tiempo era mío. Limpié la habitación de Francisco. Saqué sus cosas. Las pocas que había dejado. Las metí en cajas. Las guardé en la cochera. No las tiré porque una parte pequeña de mí todavía no podía. Pero las saqué de mi vista. Las saqué de mi espacio diario. Pinté la habitación de un color amarillo suave. Me tomó 3 días porque mis manos viejas no podían trabajar muy rápido. Pero lo hice. Cada pasada de la brocha era terapéutica. Cada capa de pintura nueva cubría los recuerdos. Los borraba. Los convertía en algo diferente. Cuando terminé, la habitación ya no era el cuarto de Francisco. Era solo un cuarto. Un espacio. Una posibilidad. María me llevó con el abogado. Un hombre joven de unos 40 años que me trató con respeto. Con dignidad. Me escuchó. Revisó mis documentos. Escuchó la grabación. Y me miró con algo que reconocí como admiración. Señora Ortega, hizo exactamente lo correcto. Tiene todas las pruebas que necesita. Y vamos a asegurarnos de que su casa esté completamente protegida. Hicimos el testamento. Especifiqué que la casa se vendiera después de mi muerte y el dinero se donara a una organización que ayudaba a mujeres mayores en situación de abuso. Me pareció apropiado. Convertir mi dolor en ayuda para otras. Convertir mi casa en protección para quienes no tuvieron la suerte de grabarlo todo. El abogado me cobró $300. Era más de lo que quería gastar, pero era necesario. Era mi protección. Mi seguridad. Mi última palabra. Francisco intentó venir una vez. 2 semanas después de haberlo echado. Llegó un sábado por la mañana. Tocó el timbre. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno. Escuché el timbre pero no me moví. Tocó otra vez.
Luego otra. Luego empezó a tocar la puerta con los nudillos. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, déjame entrar. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba desesperada. Pero yo había aprendido a no confiar en los tonos de voz. Había aprendido que la desesperación podía ser real y aún así las intenciones podían ser malas. Me quedé quieta, callada, esperando. Mamá, por favor. Lo siento. De verdad lo siento. Solo déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo había planeado robarme? ¿Cómo había calculado exactamente cuánto de mi pensión podía quitarme? ¿Cómo había consultado con un abogado para declararme incapaz? No había explicación que pudiera borrar eso. Esperó ahí afuera durante 20 minutos. Tocando, llamando, suplicando. Yo seguí preparando mi desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, café negro. Comí en la mesa del comedor escuchando cómo su voz se iba quebrando del otro lado de la puerta. Y no sentí nada. Ni pena, ni culpa, ni el impulso de abrir. Solo sentí la firmeza de saber que estaba haciendo lo correcto. Finalmente se fue. Escuché el motor de su carro alejándose. Escuché el silencio regresar. Y seguí comiendo mi desayuno en paz. Esa tarde encontré un sobre que había deslizado por debajo de la puerta. Lo recogí. Adentro había una carta escrita a mano. La letra de Francisco que conocía desde que él aprendió a escribir. La leí una vez. Solo una vez. Mamá, sé que cometí un error terrible. Sé que te lastimé. Sé que no tengo excusa. Pero necesitas entender que yo solo quería lo mejor para ti. El rancho realmente tiene buen aire. Está tranquilo. Pensé que te gustaría. Valeria y yo solo queríamos ayudar. Nunca fue nuestra intención robarte. La casa es tuya. Siempre ha sido tuya. Solo pensábamos que sería mejor para todos si nosotros nos mudábamos aquí y tú a un lugar más apropiado para tu edad. Por favor, perdóname. Eres mi madre. Te amo. No puedo perderte. Leí cada palabra. Cada mentira cuidadosamente construida. Cada intento de manipulación envuelto en preocupación falsa. Cada frase diseñada para hacerme sentir culpable. Para hacerme dudar. Para hacerme abrir la puerta y perdonarlo todo como siempre había hecho. Doblé la carta. Fui a la cocina. Saqué un encendedor del cajón. Prendí la hornilla de la estufa. Y quemé la carta. Vi cómo las palabras se retorcían y se volvían negras. Cómo el papel se consumía. Cómo todo se convertía en cenizas. Tiré las cenizas en el bote de basura. Me lavé las manos. Y seguí con mi día. Los vecinos empezaron a notar que Francisco ya no venía. Algunos preguntaban. Yo respondía con vaguedades. Está ocupado con su trabajo. Tiene muchas responsabilidades. Ustedes saben cómo es. Nadie presionaba más. La gente del pueblo entendía que había cosas que no se hablaban. Pero don Esteban, el vecino de al lado, un hombre viudo de 70 años, sí preguntó directamente una tarde cuando me vio en el jardín. Paula, ¿está todo bien? Hace semanas que no veo a Francisco. Lo miré. Don Esteban siempre había sido amable conmigo. Había sido buen vecino. Merecía algo más que vaguedades. Mi hijo intentó robarme mi casa, don Esteban. Intentó mandarme a un rancho para quedarse con todo. Yo lo descubrí y lo eché. Sus ojos se abrieron. Luego su expresión se suavizó en algo que parecía comprensión mezclada con tristeza. Lo siento, Paula. Eso es terrible. Pero hiciste bien en defenderte. Nadie tiene derecho a quitarte lo que es tuyo. Ni siquiera un hijo. Gracias, don Esteban. Y si necesitas algo, cualquier cosa, estoy aquí al lado. No estás sola. Esas palabras, tan simples, tan honestas, me hicieron sentir más acompañada que 30 años de tener un hijo. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que mi vida se fue acomodando en una nueva normalidad que nunca imaginé posible. Una normalidad donde yo era el centro. Donde mis decisiones importaban. Donde nadie planeaba mi futuro a mis espaldas. El abogado finalizó todos los trámites legales. El testamento estaba listo. Firmado.
sellado, guardado en su oficina con copias en mi casa. Francisco no heredaría nada. Y eso ya no me dolía. Ya no me producía esa punzada de culpa que sentí las primeras semanas. Ahora solo era un hecho. Una realidad documentada que me daba paz. María seguía visitándome cada semana. A veces traía comida. A veces solo venía a tomar café y hablar. Se había convertido en algo más que una amiga. Era mi testigo. La persona que sabía toda mi historia y no me juzgaba. La persona que me recordaba que había hecho lo correcto cada vez que la duda intentaba colarse en mi cabeza. Un día me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Paula? Que después de tanto tiempo de vivir para otros, finalmente aprendiste a vivir para ti. Eso es valiente. Eso es hermoso. Yo había vivido 64 años sin entender qué significaba vivir para mí. Siempre había sido vivir para mi esposo. Para Francisco. Para cumplir expectativas. Para sacrificarme. Para ser la buena mujer. La buena madre. La que nunca se queja. Ahora estaba aprendiendo. Poco a poco. Día a día. Empecé a hacer cosas pequeñas que nunca me había permitido. Compré flores frescas para la mesa del comedor cada semana. Costaban $8, pero me hacían feliz. Me sentaba en mi jardín por las tardes solo a ver el cielo. Comía cuando tenía hambre sin esperar a nadie. Veía las telenovelas que me gustaban sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Pequeñas cosas. Insignificantes para cualquiera. Revolucionarias para mí. Don Esteban se volvió un amigo inesperado. A veces tocaba mi puerta con un plato de comida que había preparado de más. A veces me pedía ayuda para arreglar algo en su casa solo como excusa para platicar. No había romance. No había intenciones más allá de la amistad. Solo dos personas mayores que habían vivido suficiente para entender el valor de la compañía sin complicaciones. Una tarde me contó su historia. Como su esposa había muerto 5 años atrás. Como sus hijos vivían en otros estados y apenas lo visitaban. Como él también conocía la soledad de ser el padre que dio todo y recibió poco. Es curioso, Paula. Uno pasa toda la vida criando hijos pensando que ellos van a estar ahí al final. Que van a cuidarte como tú los cuidaste. Pero la vida no funciona así. Los hijos crecen y hacen sus vidas. Y uno tiene que aprender a estar bien con eso. A estar bien solo. Pero no estamos solos del todo. Nos tenemos a nosotros mismos. Y eso tiene que ser suficiente. Él asintió. Sonrió. Y brindamos con nuestras tazas de café como si estuviéramos celebrando algo importante. Tal vez lo estábamos. Tal vez estábamos celebrando haber sobrevivido. Haber aprendido. Haber encontrado paz en la etapa de la vida donde otros solo encontraban amargura. El dinero que antes gastaba visitando a Francisco o mandándole cosas, ahora lo usaba en mí. Me compré ropa nueva. No de segunda mano. Nueva de tienda. Gasté $120 en 3 blusas y 2 pantalones que me quedaban bien y me hacían sentir digna. Me corté el cabello en un salón de verdad por primera vez en años. $30 que me hicieron sentir como una persona que importaba. Contraté a alguien para arreglar las goteras del techo que había estado ignorando porque no tenía dinero extra. $200 bien gastados en mantener mi casa en buen estado. Mi casa. Mi inversión. Mi futuro. Cada gasto era una declaración. Yo importo. Mi comodidad importa. Mi felicidad importa. Francisco intentó contactarme 2 veces más en esos 3 meses. Una vez a través de un número nuevo mandándome un mensaje largo sobre cómo Valeria estaba embarazada y cómo yo iba a ser abuela y cómo eso debería hacer que lo perdonara. Bloqueé el número sin responder. Otra vez apareció en la puerta de la iglesia un domingo. Yo salía de misa cuando lo vi parado ahí. Se veía más delgado. Más cansado. Como si los últimos meses también le habían cobrado factura. Dio un paso hacia mí. Yo di un paso hacia atrás. Mi mensaje fue claro sin necesidad de palabras. Él se detuvo. Abrió la boca. La cerró. Y finalmente se alejó sin intentar hablarme. Esa noche me sentí extraña. No triste exactamente. No arrepentida. Solo consciente de que esa escena en las escaleras de la iglesia tal vez sería la última vez que vería a mi hijo.
que tal vez esa era mi despedida. Silenciosa, definitiva, sin palabras. Y estaba bien. Tenía que estar bien. Porque la alternativa era permitir que volviera a mi vida solo para que me volviera a lastimar. Y yo ya no estaba dispuesta a ser lastimada. Una tarde estaba sentada en mi jardín cuando don Esteban me llamó desde su cerca. Paula, tengo algo que contarte. Crucé al jardín de él. Me senté en su banca vieja de madera. Me ofreció limonada. Acepté. Vi a tu hijo hace unos días. Estaba con su esposa en el centro. Se veían. Bueno, no se veían bien. Ella estaba discutiendo con él en plena calle. Algo sobre dinero. Sobre un apartamento que ya no pueden pagar. Algo dentro de mí se tensó. Pero no era preocupación. Era algo más complejo. Era la confirmación de que Francisco había perdido más que solo su plan de robarme la casa. Había perdido su estabilidad. No quise decirte, pero pensé que deberías saber. Por si intenta venir otra vez. Por si intenta manipularte con problemas de dinero. Gracias por decirme, don Esteban. Pero aunque venga, no voy a ayudarlo. Ya no. Él tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Bien dicho, Paula. Bien dicho. Bebimos nuestra limonada en silencio. Un silencio cómodo. Un silencio que no necesitaba ser llenado con palabras innecesarias. Esa noche me acosté temprano. Mi cuerpo ya no era joven. Los días me cansaban más rápido que antes. Pero era un cansancio bueno. Un cansancio ganado haciendo cosas para mí. No para otros. Antes de dormir pensé en todo lo que había pasado. En la mujer que era 3 meses atrás. Esa mujer que limpiaba sus muebles con ilusión esperando que su hijo la valorara. Esa mujer que habría aceptado ir al rancho solo por no crear conflicto. Esa mujer que vivía para complacer. Esa mujer ya no existía. Había muerto el día que presioné el botón de grabación en mi teléfono. Había muerto y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien más fuerte. Alguien que conocía su valor. Y aunque el camino había dolido, aunque había perdido a mi único hijo en el proceso, no me arrepentía. No podía arrepentirme. Porque por primera vez en mi vida estaba viviendo de verdad. No sobreviviendo. No sacrificándome. Viviendo. Me dormí esa noche con una sonrisa pequeña en los labios. Con la certeza de que mi casa era mía. De que mi vida era mía. De que mi futuro, por más corto que fuera, me pertenecía completamente. Y eso era más de lo que había tenido en 64 años. Meses después, cuando todo ya estaba en orden, cuando mi vida había encontrado su ritmo, cuando ya casi no pensaba en Francisco excepto como un capítulo cerrado de mi historia, recibí la última confirmación de que había tomado la decisión correcta. Pero eso vendría después. En un encuentro casual que cerraría todo definitivamente. Un encuentro que me mostraría exactamente en qué se había convertido el hijo que yo crié. Un encuentro que me dejaría dormir cada noche sin una sola sombra de arrepentimiento. 6 meses después de haber echado a Francisco de mi casa, la vida me había dado algo que nunca pensé que tendría a los 64 años. Paz verdadera. No la paz falsa que viene de ignorar problemas. No la paz temporal que viene de evitar conflictos. Paz real. Profunda. La paz de saber que tu vida te pertenece completamente. Había encontrado un trabajo de medio tiempo en una librería del pueblo. No lo necesitaba desesperadamente. Mi pensión cubría mis gastos básicos. Pero quería estar ocupada. Quería tener un propósito que no fuera solo existir. El dueño era un hombre amable que valoraba mi experiencia de vida. Me pagaba $10 la hora. Trabajaba 4 horas al día, 5 días a la semana. $200 a la semana que gastaba en cosas que me hacían feliz. Libros. Plantas para mi jardín. Salidas ocasionales a comer con María. Pequeños lujos que antes me hubiera negado pensando que era egoísta gastar en mí misma. Mi casa se había transformado. Ya no era solo el lugar donde vivía. Era mi santuario. Había pintado la sala de un color crema suave. Había comprado cojines nuevos para el sofá. Había colgado cortinas que dejaban entrar la luz de la mañana de una forma hermosa. Cada cambio era pequeño. Cada cambio costaba poco.
pero juntos habían convertido mi casa en algo que era completamente mío. Don Esteban había empezado a venir a cenar los domingos. Nos turnábamos para cocinar. Él hacía un arroz con pollo delicioso. Yo preparaba mi especialidad de carne guisada. Comíamos. Platicábamos. Veíamos alguna película vieja en mi televisión pequeña. No era romance. Era algo mejor. Era compañía genuina. Era amistad en su forma más pura. María había sido ascendida en el bufete. Ahora era asistente senior y ganaba mejor. Me invitó a cenar para celebrar. Fuimos a un restaurante modesto pero bonito. Gastamos $40 entre las dos. Y mientras comíamos y reíamos me di cuenta de algo importante. Esta era mi familia ahora. María. Don Esteban. Los clientes regulares de la librería que me saludaban por mi nombre. La vecina que me traía tamales cada mes. Esta era mi familia elegida. No la familia de sangre que me había traicionado, sino la familia que elegí y que me eligió de vuelta. Fue un martes común cuando lo vi. Había salido temprano de la librería porque teníamos poco movimiento. Decidí pasar al mercado a comprar verduras frescas para la cena. Estaba eligiendo tomates cuando lo escuché. Esa voz que había conocido desde que nació. Esa voz que me había dicho mamá por primera vez. Esa voz que había planeado mi destierro con tanta frialdad. Francisco estaba al otro lado del pasillo. No me había visto todavía. Estaba discutiendo con Valeria en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar fragmentos. No tenemos dinero para eso, Valeria. Ya te lo dije. Pues consíguelo. No sé cómo, pero consíguelo. El bebé necesita cosas. Yo necesito cosas. No puedo seguir viviendo así. El bebé. Así que era verdad. Valeria estaba embarazada. Iban a ser padres. Y por la tensión en sus voces, no estaban preparados ni emocional ni económicamente. Me quedé quieta detrás de la pila de tomates. Observándolos. Estudiándolos. Francisco se veía mal. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Su postura era la de un hombre derrotado. Valeria no se veía mejor. Su cabello estaba sin arreglar. Su ropa era barata. Su vientre apenas mostraba el embarazo. Y su expresión era de pura frustración y amargura. Si tu madre no hubiera sido tan egoísta, estaríamos viviendo en esa casa. Tendríamos espacio. Tendríamos dinero ahorrado. Pero no, ella prefirió quedarse con todo. Esas palabras. Llamarme egoísta por no dejarme robar. Llamarme egoísta por defender lo que era mío. Llamarme egoísta por no permitir que me mandaran a un rancho. Sentí algo. Pero no era enojo. No era dolor. Era algo extraño. Era lástima mezclada con alivio. Lástima por ese bebé que iba a nacer en esa dinámica tóxica. Alivio de haber escapado de ser parte de ese desastre. Francisco suspiró. Ya no hables de mi madre. Ella hizo lo que tenía que hacer. Nosotros la cagamos. Yo la cagué. Y ahora tenemos que vivir con eso. Ah, ¿ahora la defiendes? Después de todo lo que hicimos para conseguir esa casa, no hicimos nada, Valeria. Planeamos robarle a mi madre. Eso es lo que hicimos. Y ella nos descubrió. Se acabó. Perdimos. Sigamos adelante. Valeria lo miró con desprecio. Ese desprecio que probablemente había estado ahí desde siempre, pero que Francisco había estado demasiado ciego para ver. Eres un inútil. Tu madre tiene razón en no quererte en su vida. Esas palabras lo golpearon visiblemente. Francisco bajó la cabeza. No respondió. Solo empujó el carrito del mercado hacia adelante en silencio. Y fue en ese momento cuando decidí que era hora. Hora de cerrar este capítulo completamente. Hora de tener el último encuentro. Hora de demostrarme a mí misma que realmente había sanado. Caminé hacia ellos. Mis pasos firmes. Mi cabeza en alto. Mi carrito con mis tomates frescos y mis verduras. Francisco me vio primero. Sus ojos se abrieron. El color abandonó su rostro. Se quedó paralizado como un ciervo frente a las luces de un carro. Hola, Francisco. Mi voz salió tranquila.
sin temblor, sin emoción innecesaria. Solo un saludo simple entre dos extraños que alguna vez se conocieron. Mamá. Su voz se quebró. Valeria me miró con una mezcla de sorpresa y rabia apenas contenida. Veo que van a ser padres. Felicidades. Las palabras eran genuinas. No había sarcasmo. No había venganza. Solo era un hecho. Ellos iban a tener un bebé. Eso merecía un reconocimiento básico de cortesía. Gracias. Francisco no sabía qué más decir. Nos quedamos los tres ahí parados en medio del pasillo del mercado en un silencio incómodo. Valeria rompió el silencio con veneno en cada palabra. Supongo que estás feliz. Nos dejaste sin nada. Tu propio hijo. Tu nieto. Sin nada. La miré directamente a los ojos. Y respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Yo no los dejé sin nada, Valeria. Ustedes intentaron robarme y yo me defendí. Hay una diferencia. Una muy grande. Eres una egoísta. Una vieja egoísta que prefiere vivir sola en una casa grande que ayudar a su familia. Francisco puso una mano en el brazo de Valeria. Ya. Valeria. No sigas. Pero ella lo ignoró. Siguió hablando con esa rabia que probablemente había estado alimentando durante meses. ¿Sabes qué? Me alegro de que Francisco te haya echado de nuestras vidas. No te necesitamos. No necesitamos tu casa. No necesitamos nada de ti. Asentí. Sus palabras no me tocaban. No me lastimaban. Eran solo ruido. Ruido desesperado de alguien que había perdido y no sabía cómo manejarlo. Me alegro de que no me necesiten. Porque yo tampoco los necesito. Me di la vuelta. Empecé a alejarme con mi carrito. Pero antes de irme completamente, me detuve. Me giré una última vez. Y miré a Francisco. Solo a Francisco. Él me miraba con esos ojos llenos de arrepentimiento. Con esa expresión de niño perdido que tal vez esperaba que yo volviera a ser la madre que lo perdonaba todo. Que lo rescataba de sus errores. Que lo salvaba de las consecuencias de sus acciones. Pero esa madre ya no existía. Espero que seas mejor padre de lo que fuiste hijo, Francisco. Ese bebé merece más de lo que tú me diste. Y entonces me fui. Caminé hacia la caja. Pagué mis verduras. Salí del mercado. Subí a mi carro viejo pero funcional. Y manejé de regreso a mi casa. A mi casa. Mi santuario. Mi paz. Cuando llegué, don Esteban estaba regando su jardín. Me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Entré. Cerré la puerta con mi cerradura nueva. Guardé mis verduras en el refrigerador. Y me senté en mi sofá. El mismo sofá donde me había sentado el día que eché a Francisco. El mismo sofá que había sido testigo de mi transformación. No lloré. No sentí tristeza. No sentí arrepentimiento. Solo sentí una paz profunda y absoluta. La paz de saber que había hecho lo correcto. La paz de haber elegido mi dignidad sobre la culpa. La paz de haber entendido finalmente que amar no significa dejarse destruir. Esa noche cené sola. Preparé una sopa simple. Me serví una copa pequeña de vino que había comprado la semana anterior. Me senté en mi comedor con mi plato. Con mi copa. Con mi paz. Y pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que fui. En la mujer que soy ahora. En cómo a veces la vida nos rompe para que podamos reconstruirnos más fuertes. Francisco seguiría su vida. Tendría su bebé. Enfrentaría sus problemas. Aprendería o no aprendería de sus errores. Pero ya no era mi responsabilidad. Ya no era mi carga. Ya no era mi dolor. Yo también seguiría mi vida. En mi casa. Con mi trabajo. Con mis amigos elegidos. Con mi jardín que florecía cada primavera. Con mis libros. Con mis tardes tranquilas. Con mi libertad ganada a golpes de valentía. Lavé mi plato. Apagué las luces. Me fui a dormir en mi cama. En mi habitación. En mi casa que nadie me quitaría nunca. Y por primera vez en 64 años, cerré los ojos sabiendo con absoluta certeza que mi vida era completamente mía. Que había recuperado no solo mi casa, sino algo mucho más valioso. Me había recuperado a mí misma.
Y eso, finalmente, era suficiente.